Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga desde aquí, desde la ciudad de Punta Arenas, en la cual me encuentro, de Chile. Vamos a dar inicio esta semana con el estudio del libro de Efesios. Habíamos quedado en el verso 3 del capítulo 4, donde Pablo hace una petición y él dice, os ruego, una petición en la cual les dice que sean dignos al llamado que recibieron por medio de la unidad del Espíritu Santo. Desde el verso 4 empieza a nombrar todo lo que nos une. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, a los que son redimidos. Les voy a leer el verso 3 con que habíamos cerrado la clase anterior. Dice Pablo, procuren mantener la unidad del Espíritu Santo. O sea, busquen, esfuércense en estar en la unidad en el Espíritu Santo. ¿Por qué habíamos dicho? Porque también se puede contristar al Espíritu de Dios al no obedecer su voz. La voz del Espíritu es suave y nosotros debemos estar atentos. Por eso dice, velad y orad, porque tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu. Cuando uno desobedece la voz del Espíritu, no es que el Espíritu nos va a hablar continuamente. El Espíritu nos va a hablar más seguido a medida que nosotros seamos más dóciles en obedecer su voz. Por eso cuando el desobediente, el que hace callar la voz del Espíritu, lo contrita y obedece su voz, su voluntad, es más, se tarda más el Señor en volver a hablar. Pero si nosotros somos más rápidos para atender la voz del Espíritu, entonces el Espíritu nos va a hablar más seguido y se mantiene esta comunión que es absolutamente necesario tener. Porque el ser humano es muy vulnerable sin la obra del Espíritu Santo. Entonces dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así habíamos cerrado, ¿cierto? En el vínculo de la paz, porque esta es la paz que el Señor nos dio y es la paz que Jesús dijo, yo no doy la paz que da el mundo, dice, yo les doy una paz que este mundo no les puede dar. ¿Por qué? Porque la palabra lo enseña en que el Señor estaba airado con nosotros. Y Él envía la redención por medio de su unigénito, por medio de su Hijo Jesucristo, y Él nos justifica por medio de la fe y nos da paz. Ahora estamos en paz con Dios, porque ahora hemos sido justificados por la fe, hemos sido redimidos por la sangre. Antes de ser justificados, Dios estaba airado con nosotros, pero ahora gozamos de la paz. Y esta paz, por medio de la sangre del Cordero, claro que este mundo no la puede dar. Entonces ahora sí, vamos a iniciar con este verso 4, en donde Pablo empieza a nombrar y a detallar todo lo que nos une a los redimidos, todo lo que nos convoca, todo lo que nos hace estar juntos en el cuerpo de Cristo. Verso 4, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Esto nos une. Fuimos llamados ¿a qué? Llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Leamos Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Dice así. Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Sí, ahora, porque ya somos comprados, somos justificados por la fe, gozamos de la paz con Dios, ¿cierto? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza
en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es esta esperanza al cual somos llamados? Esta esperanza que tenemos los hijos de Dios, en que Cristo venga a buscarnos y nosotros le vamos a ver cara a cara y nuestros cuerpos van a ser transformados. Tendremos cuerpos nuevos y cuerpos glorificados. Y esta es nuestra esperanza. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nosotros permitimos que la obra del Espíritu trabaje en nosotros. Fuimos justificados, ¿cierto?, por medio de la fe, y luego entramos en un proceso de purificación, donde el Espíritu de Dios nos está hablando y nosotros tenemos que obedecer su voz y nos va purificando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque un día estaremos frente a frente al Señor. Esa es nuestra esperanza, que los que creemos en Él, morimos con Él, resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, que nos encontraremos con Él y tenemos que presentarnos como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, cuando dice que en el verso 4, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, esta esperanza lo vamos a entender bien aquí en 1 de Juan 3, verso 2, verso 3. Miren, lo voy a leer para que se pueda comprender mejor nuevamente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no tenemos cuerpo en gloria, todavía no nos encontramos con Cristo. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él nos venga a buscar, seremos semejantes a Él, tendremos estos cuerpos en gloria. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es precioso, ¿cierto? Como en la palabra se va confirmando, se va asentando, va quedando más dentro de nosotros. Y cuando la vivimos, la experimentamos, estamos en ella, entonces seremos como esos sabios que edifican sobre la roca. ¿Qué más dice el verso 4? Estamos hablando, y aquí está el Pablo detallando, el apóstol, todo lo que nos une. Dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Un cuerpo. Estamos todos unidos. Estamos unidos en el mismo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Su iglesia. Es su iglesia. Nosotros que somos, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, somos ahora su cuerpo. Él nos injerta a su cuerpo. Algunos antes eran judíos, ahora son iglesia. Algunos antes eran no judíos o gentiles, ahora somos iglesia. Pertenecemos a un solo cuerpo, un rebaño, un pastor. Los voy a llevar a Juan 15 y les voy a leer el verso 4 y el verso 5 cuando Jesús habla de estar en Él, o sea, de estar en su cuerpo. Dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. O sea, fuera del cuerpo, ¿qué podemos hacer? Nada de él. Pero en el cuerpo podemos dar mucho fruto. ¿Y qué frutos? ¿De qué fruto está hablando? La manifestación de Cristo en nosotros. Ese es el fruto, de que Cristo está en nosotros.
Yo en ustedes, ustedes en mí, dice aquí Jesucristo. Ese es el fruto. Evidencias que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Ese es el fruto. Por eso dice que Él limpia los pámpanos para que nosotros demos más fruto. O sea, nos limpia con sus palabras para que nosotros demos más evidencia que Cristo está en nosotros. Ese es el fruto. Y Él, Dios, va a añadir a su cuerpo, va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Él sabe. ¿Nos va a usar a nosotros? Claro, por la predicación, por la locura del evangelio. Pero Él es el que va a añadir a su cuerpo. Entonces, en el verso 4 dice: así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, la esperanza de verlo un día frente a frente, que vamos a estar delante de Él, vamos a saber cómo Él es, ¿cierto? Y que nosotros seremos transformados, tendremos un cuerpo en gloria. Hay también un cuerpo, esto nos une, somos la iglesia de Cristo, somos la novia, un solo cuerpo. ¿Y qué más dice en el verso 4? Y un espíritu. ¿Qué espíritu es el que está dentro de la iglesia del cuerpo de Jesucristo? El Espíritu Santo. Ese es el espíritu que nos guía. Ese es el espíritu que nos trae convicción de pecado. Ese es el espíritu que nos lleva a toda verdad. Ese es el espíritu que nos guía y que nos lleva al conocimiento de Cristo. Les voy a leer Juan 14:17. Jesús le está hablando a los discípulos y dice: el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, los discípulos, lo conocen. ¿Por qué los discípulos le conocen? Porque veía cómo el Espíritu se manifestaba en Cristo. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes. ¿Cómo permanecía con ellos los discípulos? Porque estaba el Espíritu con Jesús. Recuerden cuando Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Cuando Él abre en la sinagoga el rollo y justo lee la profecía de Isaías y Él dice: esto se ha cumplido hoy en ustedes. Hoy se ha cumplido esta profecía. Porque el Espíritu del Señor estaba sobre Cristo. Por eso dice: pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes. Porque estaba el Espíritu de Dios manifestándose plenamente en Jesucristo. Y miren lo que dice Jesús: y estará en ustedes. Por eso Jesús, antes de ascender al cielo, le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre se cumpla, hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Y ahí lo vemos después, lo escrito en Hechos 2, cuando oraban ahí los discípulos, los apóstoles y otros discípulos, un total de 120 en el aposento alto, cuando en ese día que se estaba celebrando el Pentecostés, que es el día que aún en Israel se celebra, el día que se recibe la palabra, Moisés arriba del monte. Bueno, ese día de celebración fue cuando reciben el Espíritu Santo. Por eso aquí Jesús está profetizando: y estará en ustedes. Llegará el día que el Espíritu estará dentro de nosotros. Lo que nosotros hoy disfrutamos, lo que nos une porque tenemos la misma esperanza de que Cristo viene, y por eso nosotros anhelamos la venida de Jesucristo. Esa es la esperanza que nos une. ¿Qué nos une? Nos une que nosotros pertenecemos al mismo cuerpo. Somos la iglesia. Es un solo cuerpo. Es un solo rebaño. Un solo pastor. ¿Y qué también nos une? Un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. Ese es el espíritu que nos une. Con este verso 4 lo dejaremos por hoy. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.